¿Alguna vez has tenido la tentación de darle lo mejor a alguna persona que no lo merece o que tal vez nunca te lo va a agradecer? A todos nos ha pasado. Creo que así ha sido. Hace muchos años conocí a una persona que su madre en vida le dio todo. Le dio carrera, le dio casa, le dio automóvil, le dio todo lo que el joven necesitara. Ahí siempre estaba la mamá dispuesta a darle. Incluso le consiguió una esposa. Tuvo dos carreras. Todo esto lo que tuvo la persona no lo valoró y mucho menos lo agradeció. Por el contrario, siempre reprochó a su mamá haberle dado más allá de lo que él merecía. Es que a veces sucede así. Muchas personas, hay gente que recibe cosas buenas, cosas que van a ser de bendición y nunca agradece. Por el contrario, se queja y en otras ocasiones hasta se burla de ellas. Ante esta situación surge una pregunta. ¿Qué persona daría sus perlas, sus joyas a los perros o a los cerdos? Suena fuerte este cuestionamiento, ¿verdad? Pues la palabra de Dios toca este tema para hacernos entender y para advertirnos qué debemos de hacer en estos casos. Yo te invito a que permanezcas en tu lugar y juntos exploremos en la palabra de Dios qué nos dice el Señor Jesucristo acerca de este tema. Nuestro buen Padre Celestial y Dios, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites abrir tu palabra y poder escudriñar en ella los tesoros que tienes, Señor. Queremos rogarte que tu Espíritu Santo sea el que nos ilumine y sea el que nos haga entender cómo debemos actuar ante aquellos tipos de personas que tal vez tienen una actitud incorrecta, una actitud de perjuicio hacia nosotros. Señor, danos luz sobre este tema y ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Todos los días nos relacionamos con personas y como hijos de Dios debemos tener cuidado con las personas con las que tratamos. Si bien en la palabra de Dios existe lo que es la regla de oro, de que si nosotros queremos que la gente nos trate bien, tratarlos primeramente nosotros hacia ellos, debemos de tener cuidado con la gente que trabajamos, con la que nos relacionamos, la forma en que nos estamos nosotros interrelacionando con ellos. Probablemente nos encontraremos con cualquier tipo de personas, con gente amable, con gente difícil, de carácter tal vez áspero, algunas más tal vez gente que ni siquiera conoce al Señor y tiene una actitud de indiferencia o una actitud terrible hacia nosotros. Sin embargo, Dios nos advierte en la palabra cómo debemos actuar y cómo debemos nosotros buscar ser sencillos y sabios para saber tratar con cualquier tipo de personas. Quiero leer para ti un pasaje que vamos a estar meditando en esta tarde, que es Mateo capítulo 7, versículo 6. Mateo 7, 6, y quiero leer contigo. Dice así la palabra de Dios: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no seas que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es algo importante lo que dice aquí la palabra de Dios, que debemos de tener cuidado con las personas con las que tratamos. El Señor Jesucristo está advirtiéndonos aquí, nos está diciendo que tengamos cuidado con los perros, con los cerdos, cuando nosotros tratemos de darle lo santo. ¿Pero qué significa todo esto? Es fuerte la palabra de Dios, pero aquí las personas están siendo comparadas con perros y con cerdos, y hay que entender muy bien por qué Jesucristo dijo eso. Y es el mismo Señor Jesucristo que en el Evangelio de Mateo nos dice: amad unos a otros y amad a vuestros enemigos. Y tal vez tú puedas pensar, ¿por qué el Señor Jesús, que por un lado me dice que ame a los demás, me está advirtiendo en este versículo que tenga cuidado con aquel tipo de persona que Él les llama perros o cerdos? ¿Cómo es posible que el Señor diga eso? ¿Se estará contradiciendo? No, de ninguna manera. Debemos entender que Dios es amor, pero también Dios es justicia. Debemos aprender a entender que nuestro Dios es santo y es amor, es cierto. El Señor podía tratar con
con todo tipo de personas y siempre tuvo amor y compasión hacia la gente. Pero ese mismo Jesús que mostraba su amor fue el mismo que hizo un látigo y entró en el templo y volteó la mesa de los cambistas porque habían transformado la casa de Dios en cueva de ladrones. En este versículo el Señor Jesús nos da una advertencia y junto con la advertencia un mandato. Dice así: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es importante entender que es un mandato del Señor, y cuando lo escuchamos nosotros en la Biblia un mandato es para obedecerlo, no para cuestionarlo. ¿Qué quiso decir el Señor al advertir a sus discípulos que no deberían echar las perlas a los cerdos? Hay que entender algo. Aquí el Señor Jesucristo está poniendo como ejemplo y equiparando a los hombres, a cierto tipo de hombres, con cerdos y con perros. Cuando hablamos de perros a la luz de la palabra de Dios y en el tiempo del Antiguo Testamento, un perro no es lo que significa ahora en nuestros tiempos. Una mascota, una figura que sirve de compañía para mucha gente. Incluso se han atrevido a decir que la mejor compañía del hombre es un perro. Esto no fue así en el tiempo de Jesús. Un perro era considerado un animal casi salvaje, un animal que no era domesticado, prácticamente andaban por las calles, por los montes, por las praderas, y eran animales que vivían una vida de calle, una vida donde aullaban y peleaban por despojos, por cadáveres, por desperdicios de la calle. De modo que el perro para los judíos en la antigüedad, a la luz de las escrituras, era un animal, vamos así llamarlo, despreciado, un animal que era sinónimo de rechazo, de reproche, desprecio y repugnancia. Los judíos consideraban a estos animales, a los perros, como semisalvajes, y muchas veces se asociaba al hombre necio, al hombre pecador, con un perro. Hay varios textos de la palabra de Dios que así lo señalan. Por ejemplo, el Salmo 22, versículo 16, en la palabra de Dios llama al hombre, a los hombres perversos les llama cuadrilla de malignos, comparándolos con los perros. Quiero que me acompañes por favor a leer lo que dice la palabra en este salmo, en el Salmo capítulo 22, versículo 16, que dice así la escritura: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Aquí el salmista está comparando a los perros con ese tipo de hombre, ese tipo de persona que vive en maldad y que se levanta como enemigo, y les llama cuadrilla de malignos, comparándolos con perros. También en Proverbios 26:11 se nos habla de que el hombre necio es comparado con un perro que no entiende. De modo que los perros eran animales sucios, animales repugnantes, y significaban algo bajo, algo sin valor. Y cuando el judío se refería a una persona como perro, estaba hablando su corazón de una persona inmunda, despreciada y de bajeza. De modo que cuando encontramos en este pasaje, no deis lo santo a los perros, se está refiriendo a ese tipo de personas que son despreciadas por su maldad, por su altanería y por su pecado. Ahora también habla aquí de los cerdos, y de igual forma los cerdos para los judíos en el tiempo de Jesucristo eran los únicos animales rechazados y no podían comer de ellos. El libro de Levítico y de Deuteronomios prohibía su ingesta. El término cerdo en la Biblia se menciona en algunas veces, pero para los judíos era un animal asqueroso e inmundo. No podía ser criado ni usado para el consumo, y mucho menos para ser entregado como sacrificio a Dios, pues se consideraba como una gran falta a Dios. Los hombres que no conocen la palabra en el tiempo de Cristo, que no conocían la palabra y vivían una vida de pecado, muchas veces se les equiparaba con cerdos, con gente religiosa, rebelde, orgullosa, mala, perversa, de dura cerviz. De modo que tenemos dos ejemplos de animales
que cita aquí el Señor, los perros y los cerdos. Ahora, hay una palabra clave o una frase en este versículo que da el significado, el entendimiento, el sentido a este versículo. Cuando dice no deis lo santo. ¿Qué es lo santo? Bueno, a la luz de la palabra de Dios, lo santo era aquello que podía ser material o incluso una persona que había sido tomado del mundo para ser consagrado a Dios. Tenemos el caso de los tesoros que conquistó el rey David en sus guerras. Él obtenía un botín de la gente mala, de los pueblos paganos, y ¿qué hacía? Esa plata, ese oro lo consagraba a Dios y era llamado lo santo. Y es que santo es aquello que es apartado y consagrado para Dios, como lo puede también ser una persona. De tal forma que cuando la palabra de Dios aquí habla y nos dice no deis lo santo a los perros, nos está hablando de aquello que ha sido apartado para Dios, de aquello que es valioso, de aquello que tiene gran valor. ¿Y qué podemos encontrar en la Biblia que tenga más valor que la propia palabra de Dios, que el Evangelio de Jesucristo? Muchos comentaristas refieren que esto de lo santo se equipara al Evangelio de Jesucristo. De tal forma que nosotros podemos traducir o parafrasear este versículo diciendo: no deis la palabra de Dios a la gente que no le interesa, a la gente que reprocha, a la gente que se cree sabia en sí misma, que se cree que no merece el consejo de Dios y mucho menos el Evangelio de Jesucristo. Hay personas que cuando tú te presentas y les compartes de la palabra de Dios, toman una actitud tremenda hacia la Escritura. Incluso se enojan, se molestan y lo que hacen es agredirte y burlarse de la palabra de Dios, censurarla, incluso amenazarte si sigues hablando acerca de Jesucristo y de su salvación. ¿Qué debe hacer un creyente en estos casos? De acuerdo a lo que dice aquí la palabra de Dios, debe mejor callar y retirarse de ese lugar. No dar eso preciado, que es la palabra de Dios, a gente que no lo merece, a gente que no lo va a valorar. Y es que hay muchos corazones en este mundo que cuando tú les presentas el Evangelio de Jesucristo, están en una actitud totalmente equivocada, un corazón duro, perverso, que lo único que hace es repeler la palabra de Dios e insultar la Escritura. Es gente que blasfema, que levanta su puño contra Dios e incluso puede hacerte una mala acción o puede hacerte una grosería. En esos casos es que Jesús está diciendo que no demos la palabra, que no debemos el Evangelio o ese testimonio a ese tipo de personas que no van a valorar. Así como el ejemplo que te puse al iniciar esta charla de aquel joven que menospreció todo lo que su madre le daba que era bueno. Nosotros jamás como creyentes debemos de intentar insistir en compartir con una persona que no quiere saber nada de Dios y que por el contrario se burla y desprecia la palabra de Dios. Debemos parar ahí, debemos hacer un alto, no debemos echar lo valioso, y delante de Dios la palabra es el oro afinado del Señor, que nosotros no debemos desperdiciar nuestro tiempo con ese tipo de personas. Tampoco debemos de tener una actitud de decir, bueno, yo voy a permanecer ahí hablándole, aunque me insulte, y decir, yo debo de recibir el castigo y hacerme el mártir. No, hermano, porque Dios no nos ha llamado a eso. Claro está que si por predicar la palabra de Dios en alguna ocasión eres vituperado, eres insultado, eres maltratado, perseguido, gloria a Dios. Pero si tú estás ante una persona y sabes que ella no va a recibir y que está repeliendo la palabra de Dios, no debes de insistir en dar lo precioso del Señor, porque al dárselo, ese hombre, esa mujer, lo va a tomar como si lo tomara un perro o como si lo tomara un cerdo. Lo va a despreciar, lo va a pisotear y no lo va a entender y no lo va a valorar. Por el contrario, dice la palabra de Dios en Mateo 10:14, y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Sacudirnos el polvo
de los pies, o sacudirse el polvo de los pies era una señal en la antigüedad de no tener más responsabilidad por el lugar donde se había levantado el polvo y donde se había llevado el mensaje de Dios. Cada vez que tú hables de Cristo y esa persona rechace el mensaje, tú debes de retirarte, quedarte callado, sacudir tus pies y apartarte de ese lugar. Tú eres libre ya de esa responsabilidad porque tú has hablado, has presentado el evangelio y esa persona ha rechazado. Y no tan solo el evangelio, hay cosas que solo debemos de compartir con los creyentes en Cristo, porque si tú llegas con un testimonio y lo compartes, o una experiencia en Dios y la compartes con gente incrédula, ¿qué va a pasar? No te va a entender. No te va a entender y va a pensar que es locura o que es algo risible lo que estás compartiendo y lo que el Señor ha hecho en tu vida. Debemos de ser sabios y debemos saber cuándo hablar y qué hablar con las personas, mucho más si son incrédulos. El Señor nos ha dicho en Mateo 10:16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillo como palomas. Un cristiano debe ser sabio para saber cuándo debemos hablar, con quién debemos hablar y de qué debemos hablar. Aún entre cristianos, hay cristianos que son débiles, hay creyentes que apenas comienzan su vida cristiana y no están maduros. Y tú no puedes compartir un tema delicado con ese tipo de creyentes porque puedes dañar su corazón o puedes hacer que esta persona lo malentienda y pueda hacer de esto una noticia o un chisme cuando no debió haber sido así. Por eso el Señor nos pide que seamos sabios cuando hablemos, que cada palabra que salga de nuestra boca sea con sabiduría y sea la necesaria para la edificación de los oyentes. Debemos de hacer uso de nuestro buen juicio y pedir sabiduría al Señor cuando compartamos aún con otros creyentes. ¿Por qué? Porque no sabemos el tipo de madurez que tenga la persona y cómo va a responder. En Juan 16:12 el Señor Jesucristo dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Y por qué dijo eso el Señor Jesús? Porque tal vez no era el momento de compartir algunas verdades espirituales con sus discípulos, sino más adelante, porque probablemente en ese momento no estaban capacitados para entender y para evaluar y para agradecer las palabras que venían del Maestro. En 1 Corintios 3:1 el apóstol Pablo dijo algo similar, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Debemos saber qué alimento o qué tema tocar con los hermanos, con los creyentes. No podemos tratar cualquier tema con cualquier persona, aun cuando sea hijo de Dios. Debemos de considerar y debemos de valorar. Dios nos ha dado discernimiento, Dios nos ha dado sabiduría, y si no la tenemos, como dice la palabra, debemos de pedírsela a Dios. En conclusión, ser sabios y tener discernimiento para saber con quién compartir el evangelio y los testimonios del Señor es algo que debemos aprender. No perdamos el tiempo hablando de la palabra y compartiendo un mensaje de salvación con aquel que no quiere escuchar, con aquel que has hablado una y otra vez y siempre has encontrado rechazo. No, hermano, la palabra de Dios es más preciosa que el oro afinado y nosotros no podemos echarla a los pies de gente que la va a pisotear solamente, que se va a burlar y que va a brincar encima de ella. No, debemos de llevar la palabra a aquellos corazones que por el contrario están sedientos, están hambrientos de la palabra de Dios. Dios sigue necesitando hombres y mujeres como los primeros cristianos, los primeros creyentes, que actúen como actuaba aquel predicador Felipe, el evangelista, que llevaba la palabra a cualquier persona. Y debemos de ser sabios de saber con quién hacerlo y con quién no. También los temas aún de experiencias espirituales en el Señor, saber con quién tratarla. Es importante entender que el Señor Jesucristo nos está advirtiendo en este pasaje de Mateo 7:6, diciéndonos la relevancia que tiene su palabra y la importancia. No podemos nosotros menospreciar esta enseñanza y llevar la palabra a aquel que la va a despreciar.
Hagamos caso a lo que dice nuestro Maestro. No demos lo santo a los perros, ni echemos nuestras perlas delante de los cerdos. ¿Por qué? Porque ellos la van a pisotear y la van a despreciar hasta despedazarla. Creo que el consejo del Señor es muy claro y Él está dispuesto a que nosotros obedezcamos, y solo basta tener voluntad de asimilar la enseñanza del Señor para llevarlo a cabo. No pierdas el tiempo compartiendo con aquella gente necia, aquella gente que no quiere escuchar. Siempre habrá un corazón dispuesto a oír, siempre habrá un terreno fértil donde depositar la preciosa semilla del Evangelio de Jesucristo. Yo te invito a que reflexiones sobre la importancia que tiene en este tema la palabra de Dios. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno,
Te damos gracias, Señor, porque una vez más nos has permitido abrir este santo libro y poder entender lo que tú tienes para nosotros, Señor. ¿Cuántas veces hemos compartido tu palabra con amigos, con familiares, y muchas veces se han burlado y no han querido escuchar? Señor, sabemos que tu palabra es la más valiosa herencia que nos has dejado. Es ese tesoro incalculable y nosotros no podemos ponerlo a los pies de aquella gente que lo desprecia y que solamente lo va a pisotear. Ayúdanos a vivir esta verdad en nuestras vidas y gracias porque una vez más has hablado en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final y espero que haya sido de bendición esta breve reflexión acerca de lo que debemos de hacer con las personas que no quieren oír la palabra de Dios. Te mando un saludo, un abrazo, espero que pases un buen fin de semana, que el Señor te bendiga. Bendiciones de lo alto, hasta pronto.